Muy buenas noches. En nombre de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, de la Fundación Neotrópica y de la Alianza de Redes Ambientales ARA, muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante actividad que hemos denominado Costa Rica, Ambiente y Desarrollo después del 8 de mayo. Como moderadores de este conversatorio tendremos a Bernardo Aguilar González, director ejecutivo de Fundación Neotrópica y presidente de la Sociedad Mesoamericana en Economía Ecológica, a Grace García Muñoz, en representación de Alianza de Redes Ambientales, y un servidor, Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Debo decir que esta actividad se realiza en el marco del segundo Congreso EcoEco Alternativas 2014. A continuación, Bernardo les explicará la metodología que vamos a seguir en este conversatorio. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los gentiles invitados que han accedido a estar con nosotros esta noche. Vamos a contar con 2 bloques de participación, cada uno correspondiente a uno de los 2 partidos políticos que se enfrentan en la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Costa Rica en el próximo mes de abril. El Partido Liberación Nacional, aquí presente en la primera sección, y el Partido Acción Ciudadana, que nos estará llegando su representación después de las 8 de la noche. La elección del orden de participación se realizó a través de un sorteo al azar y el primer partido político en exponer sus ideas y responder las preguntas, como ustedes lo ven acá, es el Partido Liberación Nacional, representado por las siguientes personas. La señora Liliana Arrieta Quesada, quien es abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, participó en la redacción del plan de gobierno del actual candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, y el señor Rolando Araya Monge, que ha sido diputado, ministro de Obras Públicas y Transportes, es ingeniero químico, graduado de la Universidad de Costa Rica. El señor Araya es conferencista y consultor internacional en temas ambientales y energéticos, además de que fue candidato presidencial del Partido Liberación Nacional en el año 2002. Para iniciar este conversatorio le damos la palabra a Grace, quien como introducción... Una partecita más de la metodología. Para efectos de ordenar el conversatorio, nosotros le enviamos 10 temas y 10 preguntas a la representación de cada partido. Ellos destinamos un tiempo inicial para su presentación de más o menos 25-30 minutos y un periodo para preguntas del público que serán enviadas por escrito una vez que ellos comiencen con la parte de exposición. Los edecanes le repartirán papelitos y les solicitaremos que escriban sus preguntas para efectos de ordenarlas nosotros según sea el caso acá. Sin embargo, Liliana y don Rolando nos han solicitado que entremos directamente a plantearles preguntas que nosotros les enviamos en lugar de hacer una exposición inicial. Lo cual haremos de acuerdo con las preguntas que les habíamos enviado, y va a comenzar la compañera Grace en representación de la Alianza de Redes Ambientales. Nuestra pregunta va dirigida en este sentido. ¿Está su partido comprometido con la aprobación e implementación de la reforma legislativa presentada por Iniciativa Popular y la adopción de políticas públicas necesarias para el derecho al agua, en cantidad y calidad suficientes e idóneas, que se consagre efectivamente como un derecho humano en la Constitución y legislación costarricense? ¿Cómo armonizarán sus propuestas económicas con la salvaguarda de este derecho? Primero que todo, buenas noches, y quiero agradecerles a los organismos que han convocado este importante conversatorio. Creo que espacios como este han faltado a lo largo de la campaña, así que queremos aprovechar para compartir con ustedes lo que son nuestras posiciones sobre estos temas. Respecto a la pregunta que nos hace la compañera Grace, bueno, veamos, el tema del derecho humano al agua fue adoptado mediante resolución
64 de la Asamblea de las Naciones Unidas en agosto del 2010. Y Costa Rica fue firmante de esa resolución, de manera que por la resolución y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional que establece que todas aquellas regulaciones que nos den mayores garantías en temas de derechos humanos tienen la misma jerarquía de la Constitución, yo consideraría como abogada que eso ya está incorporado en nuestra Constitución. Sin embargo, no hay ninguna objeción a que se incorpore ese reconocimiento de manera expresa en la Constitución política. Ahora bien, el tema del derecho humano al agua no viene solo, viene acompañado del requerimiento del saneamiento, y en eso creo que tenemos una tarea muy pendiente, amplia por desarrollar. Y también hay que esperar los resultados de la Comisión de Ginebra, que está trabajando sobre los alcances de esta resolución de Naciones Unidas y que se da en el seno del Comité de los Derechos Económicos, Políticos y Sociales. De manera que nuestra respuesta es positiva, sí. Nuestra segunda pregunta va a ser la primera que les enviamos en la lista y tiene que ver con crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. ¿Qué medidas concretas va a implementar su administración con el fin de balancear este crecimiento con las demandas que impone la reputación ambiental, los logros en conservación de la biodiversidad, bosques del país y la necesidad de evitar agravar los problemas que han señalado tanto el informe del Estado de la Nación como los resultados del Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale? ¿Qué medidas concretas se implementarán para medir los efectos de ese crecimiento? Voy a tomarla yo también, gracias. El índice de desarrollo ambiental que utiliza la Universidad de Yale junto con, creo que es la Universidad de Colorado, lo que hacen es medir el desempeño en términos ambientales. Ese indicador que nos habían aplicado en otros años nos colocaba dentro de los primeros 5 países en desempeño ambiental, lo que era muy bueno. Y este año, en realidad, lo que se hizo fue un cambio de metodología, incorporando el tema del tratamiento de aguas negras, la calidad ambiental y pesquería. Y por eso es que Costa Rica ranquea diferente en esta última valoración. Estamos apostando a que la propuesta de la construcción de la planta de tratamientos de aguas negras, que esperamos que empiece la parte operativa en el 2015, la primera de 3 proyectos para el saneamiento de aguas negras, la otra en Heredia y la otra en Alajuela, nos permitan para la próxima valoración volver a puntear como los mejores en América Latina. Es importante señalar también que para poder establecer una diferencia con este tipo de indicadores, tenemos no solamente que hacer la tarea, sino que acreditarla también. Y en esa medida creo que tenemos que darnos a la tarea de construir indicadores que podamos medir y valorar y someter en su momento a este tipo de valoraciones. Hecha esa aclaración, paso a lo que nosotros estamos planteando como medidas concretas en el tema de sostenibilidad ambiental. Primero que todo, Costa Rica ha desarrollado una experiencia muy valiosa en lo que se refiere al pago de servicios ambientales. Empezamos en 1997, la primer transferencia que hace el Ministerio de Hacienda al MINAE para este pago, a FONAFIFO, es de 1.600 millones de colones. La última transferencia fue de 13.600 millones. Y por eso creemos que aprendiendo de todo este proceso podemos ya pasar de lo que fue la promoción del stock forestal, de mantener nuestros bosques, y movernos hacia lo que es el reconocimiento de los servicios ecosistémicos, es decir, el reconocimiento de todas las funciones y los flujos que provienen de los ecosistemas y que benefician al ser humano. Sigue siendo un enfoque antropocéntrico, yo soy más biocéntrica, pero bueno, creemos que el pago de servicios ecosistémicos es una opción que ya nos toca, está madura para implementarse y tenemos recursos de los cuales podemos echar mano. En la parte del recurso hídrico estamos planteando el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, que es la gestión por cuencas a través de los organismos de cuenca. En esto, lo que vamos a tener con el favor del pueblo de Costa Rica son 48 meses, eso es lo que es 4 años de gobierno, es relativamente poco,
Y entonces vamos a darle énfasis a trabajar con las cuencas más deforestadas y más afectadas, las más vulnerables también frente al tema de cambio climático, y las encontramos en Punta Arenas, en Guanacaste y en Limón. El tema de humedales para nosotros es clave, le hemos puesto mucho énfasis al tema de la conservación, ahí planteamos trabajar con un inventario y una línea base de los humedales, aplicando los criterios técnicos que ya han sido desarrollados tanto por la Secretaría de la Convención de Biodiversidad como la de Ramsar, para lo que es la gestión de la biodiversidad en zonas costeras, marinas y aguas continentales. En el tema energético planteamos una revolución energética, a lo cual se va a referir profusamente don Rolando, y planteamos el fortalecimiento de los parques nacionales, eso es bien importante para nosotros. Sin embargo, ahí hay que reconocer que no es un tema solamente financiero. El SINAC, como podremos ver más adelante, ha subejecutado montos importantes, así que hay que trabajar mucho en la capacidad ejecutiva que tiene. También nos proponemos, de acuerdo con las propuestas de Naciones Unidas derivadas de Río +20, el trabajo en el aseguramiento del recurso hídrico, lo que ellos llaman seguridad hídrica, está básicamente considerando todas las necesidades de los sectores usuarios y el de los ecosistemas. Y ese es básicamente el planteamiento a este nivel. ¿Impulsaría usted una discusión sobre el modelo energético nacional con amplia y efectiva participación de todos los sectores sociales? Si está de acuerdo en impulsar esa discusión, ¿incorporaría a esos sectores en la formulación de las reglas del juego? ¿Cuáles serían los objetivos a alcanzar y los procedimientos de ese diálogo? Así, en gavetas, cuesta mucho pues, dar un marco, una visión global de qué es lo que se piensa hacer. Y pues entonces aprovechamos para juntar estas. Liliana, que es la experta, yo aquí toco de oído, no soy experto en ese tema, pero en energía sí he andado un poquito más. Y tendría que decir que en términos generales, ¿no?, que esto va relacionado con la pregunta 2, que se relaciona con el exactamente, empleo y la estrategia ambiental. En realidad, hay como una idea de que lo ecológico, lo ambiental y todo eso son una limitación para el desarrollo, para el progreso, para la prosperidad, que genera costos y que es muy difícil. Nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros, en lugar de verlo como una limitación, lo vemos como un nuevo vector de desarrollo, ¿no?, más que como una limitación, como una oportunidad. De hecho, el país ha dado muestras de esto, ¿no? El haber creado la cantidad de parques nacionales y áreas protegidas, pues colocó a Costa Rica, el turismo en este país empezó por turismo ecológico, por gente que venía a ver los parques nacionales. Ya ahí conocieron las playas y conocieron otras cosas, y eso desencadenó un fenómeno que ahora es pues, el rubro más importante de la economía nacional. Lo mismo puede decirse con la producción de energía eléctrica, ¿verdad?, que este país, aunque este año o estos últimos 2 años ha sido más, pero en promedio está en 93% de generación eléctrica con fuentes renovables, ¿no?, y va para porcentajes, posiblemente en los próximos años, en unos 3 años estaremos en 95%, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías, investigación científica, agricultura orgánica, que es incipiente, pero que ya empieza a contar. Bueno, yo pensaría que si hablamos de desarrollo y empleo, pues el país tiene condiciones para convertirse en un centro internacional de investigación, de enseñanza y transferencia tecnológica en todo este campo, ¿no? Algo hemos hecho también en ese campo, pero yo creo que nuestra biodiversidad, que ya es muy conocida, la riquísima biodiversidad que tiene este país,
la posibilidad de bancos genéticos y otras cosas, dan una enorme posibilidad de convertir este país en un centro internacional de gran calibre en estos campos, investigación, educación y transferencia tecnológica, lo cual permitirá, pues bueno, esto va a ser fuente de empleo, fuente de crecimiento económico en la dirección correcta. Pero bueno, la pregunta se centró más en la cuestión energética, y aquí es posiblemente donde se tiene la oportunidad mayor, ¿no? Porque esto, como acaba de decir Liliana, pues levantaría el telón de la posibilidad de una verdadera revolución energética en el país, que se basaría en innovaciones importantes. Una de ellas es que por las condiciones que nosotros tenemos, Costa Rica, que ya ha aprobado y ha dado algunos pasos, estaría ya preparado para ir al sistema de energía distribuida, ¿no? Modelo propuesto por Jeremy Rifkin, que ya ahora pues es lo que adoptó la Comunidad Europea y lo adoptó también el Partido Comunista Chino, que es lo más avanzado, lo que llaman la energía para la tercera revolución industrial, muy basada en la expectativa que había por ahí del 2002 de que eventualmente las celdas fotovoltaicas iban a ser una fuente competitiva para la generación eléctrica. Rifkin hizo los números y dijo, se está acercando el costo de las celdas fotovoltaicas en un 7% por año a las fuentes convencionales. Hoy, en este momento, ya no es quimera. China está vendiendo celdas fotovoltaicas que generan, esa sale a $500 el kilowatt. Eso es la cuarta parte del promedio de las demás cosas, ¿no? Lo que implicaría ya o sea que se abrió la puerta ya de la energía solar a gran escala. Y ya esto no sería con energía distribuida para levantar grandes proyectos, digamos, lo que llaman solar farms en inglés, de grandes centros de generación como el que está planteando un señor Biden norteamericano, que está entendido con ¿cómo se llama el astronauta? Con Franklin Chan, ¿sí? Y que están planteando un proyecto de 100 megawatts. No. La idea de esto es, en cada techo, cada edificio, cada lote, se convierta en un generador. Y entonces el usuario produce energía para su consumo y si le sobra, la mete en la red y al final de cuentas, pues paga la diferencia. Ahí nace la posibilidad que plantea Jeremy Rifkin de la economía del hidrógeno. Yo estuve trabajando varios años en eso, en donde pues los autos andarían con hidrógeno como fuente de acumulación energética, ¿no? Como lo que llaman celdas de combustible, ¿no? El hidrógeno que se obtiene de electrólisis del agua, luego pasa por electricidad, luego al convertirse otra vez en agua, vuelve a generar electricidad, mueve los autos o bien se acumula en una casa para que la energía del día se pueda usar en la noche o bien inyectarla a la red. Hemos hecho aquí ya, yo tengo algunos años de estar trabajando en esto y veo con gran optimismo la posibilidad de que este país empiece a arrancar en eso. El ICE ya ha dado algunos pasos. Luego, pues por supuesto, fortalecer más la generación limpia, eólica y geotérmica, y otra que entraría en una línea de investigación, por lo menos en nuestro caso, que se llama geotermia de baja entalpía. Esto es agua caliente, para decirlo en palmareño, ¿no? Ya no es vapor, sino el agua que está caliente en este país a un promedio de 300 metros. En Europa lo están explotando a más de 1.500 metros y resulta ya viable, ¿no? Pero esto no es para el presente porque tenemos posibilidades de generación geotérmica que no harían necesidad de pensar en ninguna otra cosa antes de 10 años, de manera que por ahí está. Lo de los autos eléctricos y la energía, la economía del hidrógeno, es otro tema que ha sido estudiado. Sin embargo, la gran pregunta, porque en electricidad hemos sido más eficientes y tenemos escenarios abiertos, perspectivas muy buenas.
La gran pregunta es los combustibles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque son, aparte de que son los grandes generadores de los gases de invernadero, calentamiento global, y económicamente pues representan el 20% de las importaciones del comercio exterior de este país, ¿no? Bueno, yo anduve en eso por algún tiempo, me siento responsable de haber embarcado a Daniel Oduber en meterse en CATSA con la idea del alcohol. Eso no funciona, yo llegué a la conclusión, el alcohol no funciona. Estados Unidos se metió en algo peor, que es producir alcohol de maíz, que ni siquiera tiene un saldo positivo en materia energética. El de alcohol de caña de azúcar sí lo tiene, pero no es mucho, no vale la pena. Sin embargo, hace algunos años, particularmente en Brasil, que es un país que ha estado pues adelantado en esto, venían desarrollando biodiesel a partir de diversas fuentes. Bueno, pues ya descubrieron allá que esto que aquí llamamos coyol, allá le tienen otro nombre, de lo cual ve uno cuando va para Guanacaste ventas de vino coyol por toda la carretera, ¿no? Que es una especie de fermento que se hace en el tronco de los árboles. Pues resulta que el coyol produce un fruto que genera más aceite, produce más aceite por hectárea que la palma africana. Y claro, los biocombustibles han sido satanizados, particularmente por lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, que usan tierras agrícolas buenas, capaces de producir comida para producir combustibles. Pues resulta que el coyol se produce en tierras absolutamente áridas, donde no es posible producir ninguna otra cosa, ¿no? Solo coyol. Y Costa Rica resulta que tiene 1 millón de hectáreas, de acuerdo a estudios que ha hecho la FAO y el Ministerio de Agricultura. Y bueno, con 1 millón de hectáreas, Costa Rica, si fuera eso, produciría 1,5 veces la totalidad de los combustibles que está consumiendo. Porque el coyol puede producir, junto con jatrofa en la entrecalle, podría producir 6.000 litros por hectárea. La palma africana produce 4.000, con costos elevados de fertilización, de agroquímicos, tierras buenas, etc. El coyol no necesita ni agua, ni necesita agroquímicos, ni necesita fertilizantes, no necesita nada, ¿no? Simplemente pues una malla para recoger el producto y sacarle el aceite, y produce 6.000 litros por hectárea durante 80 años, que no hay necesidad de cambiar el árbol. De algo, un árbol, un producto, una planta que es de aquí, de este país, muy natural nuestra. De manera que eso pues es una posibilidad que está ahí abierta. Tenemos enormes áreas, es cuestión de volar, de sobrevolar la zona que va desde San Ramón hasta la frontera, por esas montañas, y son montañas absolutamente en calvicie total, que fueron rasuradas hace no sé cuántos años para ganadería, y ahora no sirven ni para ganado ni para nada, ¿no? Eso ya no hay suelo ahí como para que sirva. Así que eso es una gran posibilidad, sería carbono negativo, regenera los suelos, incentiva la pequeña agricultura. Resulta que 1 hectárea de coyol puede producir, a costos de hoy y a precios de hoy, tomando la referencia de cuánto cuesta el litro de diésel, podría generarle al productor $4.200 por hectárea. Ni el café a $300 produce eso, ¿no? Y esto pues sería pues en zonas donde en este momento con ganadería extensiva se están produciendo $100 por hectárea al año. Sería sencillamente una revolución. Luego, la dieselización de la flota nacional. El diésel es 30% más eficiente que la gasolina. Europa tiene el 60% de su flota con diésel, Estados Unidos el 0.5%. La diferencia es enorme en el consumo per cápita de energía. El biogás, aumentar la producción para autoconsumo, especialmente con empresas que tienen biomasas que puedan generar su propia electricidad, y por supuesto, pues meternos nosotros en el mundo del transporte público, que es otra gran diferencia. A este país y a toda América Latina se le impuso el modelo norteamericano con la pretensión de que cada quien tuviera su carro, y liquidaron los ferrocarriles y bueno, pues han venido en esa teoría de transportar por llanta. Europa tiene un desarrollo en transporte público mucho más avanzado. Yo creo que aquí se han dado unos cuantos pasos muy tímidos, pero yo creo que ya vamos adelante. Estamos de acuerdo con el uso de gas natural.
Yo no veo posibilidades de gas natural licuado importado, no veo posibilidades, hay quienes discuten eso, y nos oponemos rotundamente a la explotación de gas natural vía fracking, si ese fuera el caso. Nos oponemos rotundamente a eso. Y luego, pues una línea de investigación en energía procedente de mareas, procedente de olas. Tenemos 2 mares, podemos aprovechar mucho eso, y procedente de esto que hemos llamado geotermia de baja entalpía. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Antes de darle la palabra a Liliana, que me la pidió, y a propósito de ahorro de energía, el vehículo 196537 dejó las luces encendidas. Es que corra, porque si no, no le arranca en un par de minutos. Liliana, por favor. Gracias. Además de todo lo que ha señalado don Rolando, hemos estado discutiendo implementar algunas propuestas como las que ha desarrollado Denver y algunas otras ciudades, en el sentido de crear grandes estacionamientos fuera de la ciudad para que el transporte sea público y gratuito y la gente no tenga que ingresar a la zona donde tenemos mayor problema de calidad del aire por contaminación. Esto va asociado, todos estos proyectos van asociados, por supuesto, al otro componente que es el de empleos verdes, muy fuerte, donde ya se ha conversado con el INA y con algunos organismos técnicos que pueden generar la mano de obra que estaría siendo empleada en términos de calidad. Todos aquellos que requieran, todos los servicios que se requieran para la instalación, desinstalación, reparaciones, conexiones, cambios de los sistemas, toda esa mano de obra se estaría generando a través de empleo calificado con el INA y con algunas otras organizaciones. De manera que estamos hablando no de empleo simplemente, sino de empleo de calidad. Quería apuntar también que estamos trabajando tanto en la oferta energética como en la demanda, y ahí se torna sumamente importante lo que señalaba Rolando de la distribución, la energía distribuida. ¿Por qué? Porque estamos atacando no solamente al sistema eléctrico, que en este momento tiene una gran presión. Si logramos que independientes, altos consumidores y algunas otras industrias o empresas logren producir su propia energía y mandar, ojalá en horas pico, los remanentes al sistema. Porque ya nos han llegado preguntas del público, vamos a pasar a las preguntas del público para tener suficiente tiempo, como ustedes lo pidieron, para que sea un diálogo. Entonces, Grace va a formular la primera. Bueno, del señor Nicolás Boglin. En diciembre del 2008, el Consejo Universitario de la UCR planteó la necesidad de una moratoria para nuevas plantaciones de piña. 6 años después, el desastre ambiental y social es evidente. Los cantones piñeros siguen rezagados en materia de índice de desarrollo humano. ¿Qué piensa hacer el PLN en relación a la expansión piñera desregulada por la misma Setena en el 2009? Personalmente creo que la producción de piña en los términos en los que se ha dado es insostenible. Me tocó visitar la zona de Maquenque, donde en medio de una reserva mixta encontramos poblaciones que tienen algún desarrollo, hay algunos asentamientos de lida y también tenemos producción piñera. Ciertamente esos suelos para mí tienen vocación forestal. El sistema de plantación implica una extracción posterior de la cosecha que está afectando con procesos erosivos. De manera que yo creo que hay que revisar eso. También visité el sur y ahí me encontré una expansión piñera muy importante. También quiero reconocer que hay algunos sectores que están trabajando en términos de sostenibilidad, pero tal y como se ha desarrollado hasta ahora, a mí me parece que son condiciones insostenibles. Yo no estaría promoviendo una expansión de la piña. Yo voy a agregar algo sobre eso. Es una lástima porque esa piña que estamos produciendo nosotros es riquísima. Yo francamente estoy feliz con la nueva piña. Pero la verdad es que ya hemos visto los efectos sociales y ambientales que tiene
otro componente más de eso que llamamos la cultura de plantación, ¿va? De la gran plantación. Usted ve la gran diferencia en lo que es el nivel de vida de las zonas cafetaleras de pequeña propiedad, cooperativizados, y el nivel de vida de los bananales, de las piñeras y todo eso. Y bueno, pues uno podrá decir, dime qué produces y te diré cómo vives, ¿no? Y claro, ese mundo de cañales y de las grandes plantaciones, eso es lo que conduce a una gran concentración de la riqueza y a una gran pobreza. No puede estar figurando como desarrollo estratégico de un país como Costa Rica, que aspira a resolver problemas sociales y ecológicos hacia el futuro, ¿no? La compañera Eugenia Arguedas pregunta, ¿cómo va a controlar la sobreexplotación pesquera y qué van a hacer con Incopesca y su junta directiva? Una pregunta muy oportuna. Ok, gracias. Híjole, Incopesca es un dolor de cabeza, sí, y lo ha sido por muchos años. He conversado con algunas personas que han sido miembros de su junta directiva en el pasado y mi reto es convénzame de que Incopesca se tiene que quedar. Sin embargo, tenemos que reconocer que con las reformas a la ley de vida silvestre que se dieron y las competencias que le asignan al MINAE sobre el tema de conservación marina, se nos abre toda una línea de trabajo y tenemos que orientarnos con algunas de las organizaciones ya existentes. Así como creo que Recope tiene una oportunidad de lujo para liderar los procesos de energías limpias y que hacia ahí deberíamos eventualmente orientarnos, creo que el reto de Incopesca es también sobre el tema de la sostenibilidad. Hay mucho de planificación que se tiene que hacer, hay mucho trabajo que tenemos que hacer desde mapas, identificación, inventarios de especies, el tema de las mareas, que lo estamos trabajando también, y no podemos dejar de considerar el impacto de cambio climático a nivel de los océanos, que en el caso de Costa Rica va a implicar una migración del atún aleta amarilla hacia el norte y nos va a afectar con toda la cadena alimenticia y el tema de extracción de pesca. Las zonas costeras y las zonas marinas, la biodiversidad marina es de la más crítica en términos de pérdida de biodiversidad en el mundo. Entonces me parece que este tema va asociado. Tenemos que fortalecer la institucionalidad de Incopesca, pero sobre todo comprometernos a gestionar este recurso con criterios estrictamente científicos y técnicos. Yo voy a agregar porque es un tema en el que tengo, como dicen, sangre en el ojo, ¿no? El atún, bueno, es una riqueza enorme. Resulta que aquí, pues, se cobra una miseria por los permisos y hay barcos mexicanos, cubanos, venezolanos, españoles, de todos, taiwaneses pescando en aguas de Costa Rica, que se llevan decenas de millones de dólares de nuestras riquezas y nosotros lo que estamos cobrando es una miseria, ¿no? Yo creo que Costa Rica tiene la posibilidad legal, constitucional y en tratados internacionales para exigir que todo ese atún se entregue aquí y en lugar de que vayan a ser enlatados en Puerto Rico y en otras partes del mundo, pues por lo menos que genere empleo en el país. Ya apartando todas las cosas que puedan hacerse para mejorar la calidad de la pesca y de reducir la sobreexplotación que hay en ese campo. Muchas gracias. El compañero Ernesto Villalobos de la Universidad Nacional pregunta, ¿qué posición tiene el PLN acerca de la construcción del aeropuerto en la zona sur? ¿Qué otras estrategias de desarrollo pueden haber para esta zona? Bueno, vamos a ver. Quiero aprovechar la ocasión para decirle que todas estas preguntas y otras las hemos tenido nosotros. Es decir, estas discusiones las hemos tenido al interno del movimiento de Johnny Araya y bueno, coincidimos en mucho y a veces hay que dar las peleas a lo interno. Con el tema del aeropuerto, el cual don Johnny apoya siempre y cuando cumpla con los requisitos ambientales. Lo que hemos estado valorando son los distintos aspectos de sostenibilidad. Es decir, tenemos una población que requiere
mejoras en términos de empleo y de ingresos. Tenemos una zona donde hay una altísima vulnerabilidad frente al tema del narcotráfico. Tenemos espacios que no podemos cubrir en términos de protección, tanto marino como continental. Y la posibilidad de hacer un desarrollo, un polo de desarrollo en esa zona es lo que se está valorando junto con la propuesta del aeropuerto. Sin embargo, por lo menos mi criterio es que mientras no sea ambientalmente viable, el proyecto no podría aceptarse tal y como está, sino que tiene que cumplir con esos requisitos. Nos volvemos otra vez al tema del desarrollo sostenible. Un proyecto tiene que cumplir con los 3 ejes, tiene que ser económicamente viable, socialmente viable y ambientalmente viable. De Esteban Astorga, dice, ¿de dónde se van a sacar el capital para reforzar los parques nacionales si no hay el personal necesario para cuidar la biodiversidad? ¿No se cuentan con herramientas necesarias si el turismo es la mayor fuente de la economía del país? Porque gran mayoría de las áreas protegidas no cuentan con caminos ni senderos adecuados para todo el público. Okay. Sí, he estado revisando todo lo que es la estructura del SINAC y cómo se maneja en los parques nacionales. Lo primero que quiero decir es que para mí los guardaparques son nuestros héroes nacionales. Para mí todo el respeto, me merecen toda la consideración. Pero no creo en islas y no creo que el SINAC deba de manejarse como una isla. El tener ese grado de autonomía que se le ha reconocido por interpretación de la Contraloría y del cual difiere la Procuraduría General de la República, ha hecho que el SINAC subejecute recursos sumamente importantes. Por ejemplo, el año pasado subejecutó $4 millones y el año anterior 10 millones. Entonces, no se trata de salir a buscar la plata, sino de crear las capacidades para que ejecuten. Esa plata no se ha perdido, por criterio de la Contraloría permanece ahí porque tiene un fin específico y está esperando a que SINAC le presente las propuestas específicas o los proyectos para ejecutarlos, y creo que esa sería la primera tarea que hacer. Con el tema de parques nacionales también muy importante, hay que uniformar algunos programas, por ejemplo, el tema de la gestión integrada del recurso hídrico y conservación de cuencas. Cuando uno conversa con las personas, hombres y mujeres que están trabajando en los parques y en las reservas, en las áreas de conservación, y uno les pregunta qué es lo que necesitan, las respuestas son muy específicas. Necesitamos un muelle, necesitamos mejorar el camino, necesitamos vehículos, porque los vehículos en esas carreteras o en esas vías se destruyen rápidamente. Necesitamos armas, ¿verdad? Necesitamos para controlar los delitos, los ilícitos que se dan dentro de los parques. Y creo que hay que fortalecer a este recurso humano tan comprometido y que son los que han dado la verdadera pelea y la revolución de la conservación de este país. De manera que 100% de acuerdo, hay que buscar más recursos, pero los recursos han estado ahí. Aún así podemos generar mucho más fuentes con donaciones internacionales y sobre todo generar conocimiento científico. Estas personas tienen que ser los más capacitados en todos los temas que nos atañen en el área de conservación. Deben de ser, porque están ahí en el sitio, son los únicos que pueden reaccionar rápidamente. Se quejan también, por ejemplo, de que el sistema judicial no responde a todo el esfuerzo que realizan cuando detienen a alguien que está haciendo una infracción dentro de los parques, sea caza, sea pesca, sea alguna situación irregular. Y se quejan de lo que ya conocemos los que trabajamos en el tema de medio ambiente. No hay peor problema que la impunidad en los temas de delitos ambientales. De manera que ahí hay una propuesta muy específica también de trabajar con los fiscales y con los jueces que ven los temas de medio ambiente, que lamentablemente son jueces penales. Muchas gracias. Natalia Batista pregunta, ¿cuál es la posición del PLN sobre producción de energía geotérmica en áreas protegidas? En caso de estar en contra, ¿cómo piensan suplir el faltante en la generación? En principio estamos de acuerdo. Hemos creído que
Bueno, a propósito, me tienen a mí contestando aquí por Liberación Nacional. En realidad, yo estoy apoyando a mi hermano, pero yo no pertenezco a ningún partido político, ¿no? Para que quede claro, bueno, así que no comprometo, para que quedemos claros, al Partido Liberación. Yo contesto por mí. En parques nacionales. En áreas protegidas. En áreas protegidas, sí. Ajá. Bueno, es preferible que conteste Liliana, porque ella sí puede expresar la posición del partido. Yo tengo la mía, que posiblemente no sea la misma, ¿no? Ok. El tema de geotermia está claramente definido para nosotros. Estamos apoyando la exploración y eventualmente la extracción fuera de parques nacionales. Vamos a una nota metodológica nada más. Como tenemos que terminar para tener el tiempo suficiente para cambiar a los compañeros que están en el diálogo, vamos a cerrar preguntas ahorita. Tenemos bastantes preguntas para, de hecho, no poder terminar con las que tenemos. Entonces, cerramos preguntas a partir de este momento. Bueno, yo voy a tratar de hacer una unión de preguntas. Con respecto al tema de seguridad alimentaria, muchas veces las organizaciones que dan alineamientos según para la conservación de áreas silvestres y ecosistemas no toman en cuenta que las comunidades no pueden aprovechar los recursos para su autoconsumo. ¿Cuál es la posición del PLN en el tema de seguridad alimentaria? Y sobre esta pregunta queremos también caer sobre la pregunta que habíamos enviado a ustedes en materia de seguridad alimentaria y transgénicos. Y en esto está relacionado precisamente a lo que ha sido la introducción de nuevos transgénicos dentro del modelo de producción agrícola, agropecuaria, y cuál es entonces el planteamiento de su partido en el país para el próximo cuatrienio, teniendo en cuenta que Costa Rica en este momento ha tenido una declaratoria de 72 cantones en todo el país a través de sus consejos municipales. Sabemos también que hay una discusión precisamente en materia de esto por el Ministerio de Agricultura con respecto al ámbito de la autonomía municipal. Y esa sería, ya conocen la pregunta. Yo voy a decir algo sobre esto y que Liliana complete, porque ella maneja alguna información que yo no tengo. Yo creo que ahora el dilema de seguridad alimentaria, porque hay varios conceptos que dan vuelta, soberanía alimentaria, estamos de acuerdo en buscar el máximo de seguridad alimentaria, ¿no? Y tratar de que Costa Rica pueda producir los alimentos que su población consume, especialmente en los que tenemos al frente, que es arroz y frijoles fundamentalmente, que es lo que está produciendo polémica. En el pasado, pues teníamos encima aquí a los organismos internacionales que encontraron aliados en gente que no solamente nos venían a decir que era más negocio comprar arroz barato o frijoles en el extranjero utilizando nuestras riquezas en otras cosas que producirlo aquí. Y teníamos a los organismos internacionales en eso y pues gente de todos los partidos políticos o de la mayoría de los partidos diciendo que sí, que era mejor seguir esa política. Bueno, la verdad es que ahora ya ni siquiera el Banco Mundial respalda esa tesis. Cambió la FAO, cambió el Banco Mundial y ahora la recomendación es que cada país sea lo más autosuficiente posible, no solo por las nuevas valoraciones económicas que hay, sino fundamentalmente por la inseguridad que representa las calamidades naturales que ocasiona el cambio climático, ¿no? O sea, podría llegarse a la situación en que tengamos hasta el dinero, pero no hay quien nos venda ni arroz ni frijoles, porque, bueno, ya cada rato, hace poco una sequía enorme en China, que ustedes imaginan que los chinos se queden sin arroz, no le van a vender a nadie, se lo van a comer ellos, ¿no? Y bueno, sequías en Estados Unidos, inundaciones en todas partes, producto ya de los
Esos efectos lamentablemente se van a agravar en los próximos años y entonces hay que asegurar la producción aquí. Y en cuanto a transgénicos, pues ahí también, pues yo he considerado que esto es uno de los grandes timos de la industria agroquímica, que son los grandes buchones del planeta, la agroquímica y la industria farmacéutica, que fueron los grandes propulsores de los TLCs y los que metieron aquí el TLC. TLC con Estados Unidos no lo impulsó la industria automotriz, ni lo impulsó la banca norteamericana, ni la industria del petróleo, no, fueron las farmacéuticas y Monsanto y estas otras que quieren introducir esta cantidad de cosas y pues detectamos que hay una peligrosidad, no por lo que la gente consuma, porque uno puede consumir productos transgénicos, yo no creo que tenga efectos en la salud. El problema es lo que esto significa con contaminación o posibles mutaciones cuya peligrosidad no se sabe. De manera que nuestra posición es respetar lo que están acordando esos municipios y apartar el país al máximo de nuestras posibilidades legales de lo que son transgénicos. Voy a completar la intervención. Muchas gracias, don Rolando. El tema de seguridad alimentaria es sumamente importante y, como decía don Rolando, hay que vincularlo necesariamente con el tema de cambio climático. De allí que el IPCC, el Organismo Técnico de Naciones Unidas sobre el tema, recomienda que trabajemos con semillas resistentes a las sequías, por ejemplo, que nos organicemos para los seguros de cosecha, y para eso se estaría recurriendo también al Banco de Desarrollo, y los más vulnerables, en el caso de Costa Rica, las cosechas estacionales, ¿verdad?, por los cambios en los patrones de lluvia. Todos esos componentes tienen que ser valorados cuando hablamos del tema de seguridad alimentaria, porque no es solamente producir, ya estamos viendo los problemas de pérdidas de cosechas, de manera que tenemos que organizar y orientar muy bien a estas comunidades, a los pequeños productores, para poder reducir la vulnerabilidad que enfrenta el país en este campo. Con el tema de los transgénicos, hoy en la mañana que conversaba con don Rolando, le recordaba que en algún momento, ya hace rato, preparé un proyecto de ley que finalmente fue archivado en la Asamblea Legislativa para dar la garantía a los consumidores de que pudiera la etiqueta de los productos indicarnos si tenía o no productos transgénicos y en qué porcentaje. Los transgénicos que se utilizan sobre todo en aceite, por ejemplo, para la conservación del atún y en algunas salsas, en el azúcar de la remolacha y de otros productos transgénicos, no vienen indicados hoy por hoy en las etiquetas de los productos. Entonces, por lo menos los usuarios y los consumidores tenemos el derecho de saber y tomar la decisión si queremos o no adquirir un producto que tenga una trazabilidad de algún producto transgénico, ¿verdad? Entonces estamos orientados hacia esos dos aspectos, y el tercero es que sí creemos que las municipalidades como gobiernos locales tienen potestad para regular sus territorios. Muchas gracias. Yo voy a juntar preguntas también para poder evacuar la mayor cantidad posible. Nosotros les habíamos formulado a ustedes una pregunta que tenía que ver con equidad y ambiente y cómo pues lidiar con las diferencias regionales que existen hoy en día en el país en términos de los costos y beneficios de la conservación y el desarrollo. Voy a juntarle a esa consideración una que nos hacen bastante concretamente aquí, de qué propuesta concreta tiene su partido para acabar con el problema de injusticia ambiental que se relaciona con la pobreza urbano-marginal en el país, y otra que se plantea aquí que tiene que ver con zonas costeras, donde nos dicen, sin tanto tecnicismo y hablando más a lo tico, ¿qué se piensa hacer para respaldar a los pescadores artesanales guanacastecos que se han visto afectados por regulaciones dentro de la zona marítimo-terrestre, y además, ya en específico, cómo regular la tala indiscriminada de árboles en peligro de extinción en la zona de Nosara, la cual beneficia a chinos y la cual está siendo sacada del país de manera ilegal? Bueno, son muchos temas juntos. Vamos a ver si no me pierdo. ¿Me la puedes pasar, Bernardo? Perdón. Tratar de ser. Gracias. Ok.
El tema de las zonas costeras es uno de los que he tenido oportunidad de conversar con Johnny profusamente. Él tiene una gran inclinación hacia el tema de la justicia social y yo le he pedido que seamos amplios en considerar múltiples opciones de solución. Es decir, el tema de las poblaciones en zonas costeras no tienen todos el mismo origen, las mismas condiciones, ni van a tener tampoco las mismas soluciones. Creemos que en cada comunidad y en cada territorio tendremos que analizar cuáles son esas características y esas necesidades para poder tomar una decisión. Ni en todos expulsión, ni en todos titulación. Cada caso tiene que ser analizado en su contexto. El tema de los parques nacionales, que para mí es algo muy importante, ahí aplicamos todos los criterios de reserva, de conservación, de integralidad ecológica y me parece que es donde tenemos que ser más restrictivos con el tema de poblaciones. Sin embargo, esos criterios no se los podemos trasladar a otras áreas donde no necesariamente tienen esa categoría de manejo, donde se considera que puede darse algún tipo de desarrollo o actividades de otro tipo. Entonces, no confundir que el tema de protección de parques, de reservas y de áreas protegidas lo vamos a transferir hacia otras zonas. Hoy por hoy hay no 2, sino 3 proyectos en la Asamblea Legislativa que están discutiendo estos temas y se declara que algunas de esas zonas son ciudades y entonces se sustraen de la aplicación de la zona marítimo terrestre. Bueno, están en manos de los legisladores que en este momento están rigiendo en la Asamblea Legislativa. Eso respecto al tema de zona marítimo terrestre y justicia de las poblaciones costeras. Yo voy a agregar algo. Si estamos hablando de equidad, pues aquí debemos darnos cuenta de que los problemas más agudos de pobreza y de desigualdad lo tenemos en las zonas periféricas del país, ¿no? Particularmente en las provincias costeras que se llaman. La propuesta que yo hice sobre los biocombustibles, particularmente el biodiesel, precisamente viene a caer en zonas en donde se ha acentuado más la pobreza, porque son zonas de grandes latifundios, en donde hay algunos enclaves de Lida que han repartido algunas parcelas con muy poco éxito, porque la verdad es que si no hay proyectos productivos, financiados, con técnica, con capacidad de potenciar a los productores, pues eso no va a funcionar. El Coyol, aquí hay una empresa costarricense que ha desarrollado ya una tecnología que es propia, en que siembran simultáneamente higuerilla, jatrofa, que es una especie aquí más conocida en Guanacaste como tempate, pero hay una cantidad de variedades de jatrofa. Ellos ya han estudiado cuáles son las variedades que son más productivas, y Coyol. El primer año entra la higuerilla, que produce unos 1.000 a 1.500 litros por hectárea. Al tercer año empieza a producir ya la jatrofa, que produce unos 2.300 litros por hectárea. Y el sexto año entra el Coyol, que junto con lo que quede de jatrofa producen 6.000 litros por hectárea. Y es una agricultura en donde una familia puede ver 5 hectáreas, que tendrían una enorme productividad, porque consideramos que buena parte del problema ha sido este desequilibrio que se nos ha acentuado en los últimos tiempos de zonas urbanas con vectores de desarrollo en industria, ahora en la industria del conocimiento, con ingresos mucho más altos que lo que permite esta cultura de plantación que tenemos en la periferia del país, que podría ser sustituida por pequeña agricultura con actividades de alta productividad, como es este caso, ¿no? Solo para completar, la estrategia de la incorporación de las comunidades en las zonas protegidas, y eso es bien importante, lo están haciendo ahora, se sacó a licitación y se le dio a una comunidad el tema de la gestión de las instalaciones en el Chirripó, por ejemplo, donde se organizó la comunidad, y
Y el otro elemento que quiero destacar es que en el plan de gobierno y en la propuesta que hace el Partido de Liberación Nacional para las poblaciones más pobres, tanto urbanas como rurales, estamos planteando la erradicación de la pobreza, que estamos hablando de la transferencia para las 85,000 familias más pobres, y ese es un planteamiento que ya ha pasado todos los tamizajes económicos y de todo tipo, porque realmente consideramos que las poblaciones que están en situación más crítica tenemos que garantizarles por lo menos los 3 alimentos diarios, y eso incluye esas poblaciones marginales. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos para terminar este primer bloque. Yo creo que alcanzaría para plantear unas 2 preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Una pregunta anónima. ¿Cuál sería la propuesta concreta del PLN para mejorar el transporte público y desincentivar el modelo insostenible existente? Yo creo que algo nos hemos podido defender de políticas que nos llegaron aquí cabalgando préstamos de organismos internacionales que fueron estableciendo un particular modelo. Sin embargo, pues nuestro país en ese campo pues tiene uno de los mejores sistemas de transporte público de la región, y se transporta por nuestro sistema aproximadamente un 70% de las personas que se mueven por lo menos en el gran área metropolitana a través del transporte público. Sin embargo, tenemos un problema ya de saturación, ¿no? Ya las vías no dan abasto, y se ha hecho un esfuerzo muy grande con el sistema que han resucitado el ferrocarril viejo, y pues bueno, pues muy loable, muy encomiable lo que ha hecho el señor Carabaguías, ¿cómo se llama? Sí, sí, muy encomiable, pero bueno, cuando uno ve esos armatostes, ¿no? Chillando su agonía, ¿no? Porque es una cosa ya del siglo, nosotros no podemos estar en el siglo XXI con una cosa del siglo XIX, ¿no? Y entonces hay propuesto aquí desde hace años, un proyecto que se ha tenido ahí, se ha formulado, surge, se hunde. Un estudio francés recomendó un sistema de tranvías, porque aquí pues no nos vamos a meter en la aventura de Panamá, por ejemplo, de hacer un metro a un costo elevadísimo. Los metros empiezan a ser rentables con ciudades de 5 millones de habitantes para arriba, ¿no? O sea, eso no es viable aquí, ¿no? Y lo mismo el metro elevado, que es menos caro, pero es también insostenible. Y plantearon un proyecto que era, bueno, eso se hizo desde que yo fui ministro de Obras Públicas y Transportes, que era tranvías con el concepto de los tranvías que hay hoy en Europa, no lo que aquí la gente recuerda como tranvía, ¿no? Que es otra historia, ¿no? En una línea de Guadalupe a Tillo, Desamparados La Uruca, Pavas Curridabat y Tibás Paso Ancho, ¿no? Que implicaría pues una transformación muy grande, pues el tranvía puede transportar esos tranvías 5 veces más pasajeros por hora utilizando el mismo espacio que lo que utilizan los buses, y aparte con una eficiencia energética mucho mayor porque serían eléctricos. Pensamos que a esto habría que agregar pues un énfasis mayor en transporte ferroviario. Esto ya no es de transporte público, pero de nuevo con la construcción de la carretera Chilamate-Hueltecoper, o sea, para decirlo en más sencillo, Puerto Viejo-Pital, ¿no? Entonces ya queda habilitada toda una ruta que va desde Limón hasta Coajiniquil, donde vuelve a surgir la posibilidad de transporte masivo de contenedores por ferrocarril, lo cual pues está siendo estudiado y tiene una alta viabilidad, ¿no? Eso es bastante posible, con lo cual podríamos entonces empezar a considerar también la posibilidad de ampliar el transporte ferroviario
en otras zonas de la meseta central. Por supuesto, Alajuela, posiblemente Grecia y otras partes. Pero fundamentalmente, la meta es un transporte público de tal calidad que incentive a las personas a dejar su auto privado en la casa o en algún parqueo y llegar al centro de la ciudad a través de un transporte público eficiente, limpio y moderno, ¿no? Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya los compañeros del PAC están afuera, así que agradecemos muchísimo a doña Liliana Arrieta y a don Rolando Araya por su participación en esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Okay, continuamos con esta segunda parte, ahora en representación del Partido Acción Ciudadana, la señora Patricia Madrigal Cordero, licenciada en Derecho, especializada en Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, es consultora en Derecho Ambiental, profesora universitaria, fundadora y actual presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Ambiental, es la vocera oficial del PAC en temas ambientales. Y el señor Henry Mora Jiménez, licenciado en Economía con énfasis en Estadística por la Universidad de Costa Rica, máster en Política Económica por la Universidad Nacional y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con postdoctorado en Fallos de Mercadeo y Bienes Públicos. Académico de la Universidad Nacional y diputado electo por la provincia de Heredia. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros. Bernardo va a explicar la metodología que varía un poco con respecto al bloque anterior. Gracias. Quería darles una pequeña explicación de lo de las preguntas y luego la forma en que ellos van a abordar la presentación de ellos. Ellos nos solicitaron no hacer una presentación tipo PowerPoint, sino pues hacerlo más tipo conversatorio, donde ellos nos hacen una presentación inicial de unos 20 minutos, utilizando como guía las 10 preguntas que nosotros les enviamos a ellos. Carla, yo no sé si se podría pasar nada más para que la gente vea los temas que estaban incluidos. La razón por la cual quiero mostrarles los temas es por lo siguiente. A la hora de priorizar nosotros las preguntas que ustedes cordialmente nos enviaron para los participantes anteriores, quisimos darle prioridad a aquellas preguntas que se referían a situaciones que no estaban siendo incluidas dentro de la exposición de las preguntas que se habían realizado. Por ejemplo, el interés por el tema del agua es bastante fuerte, ¿no? Nosotros tratamos hasta donde se pudo de alternar preguntas que ya se habían contestado en algunos de los temas con preguntas que nos llegaban pues en temas nuevos o temas, digamos, más locales, más específicos. Entonces, confiando en que ellos han tomado como base estas preguntas, igualmente vamos a dar prioridad a esas preguntas que se refieran a temas que no hayan sido tratados o presentados durante su presentación solamente. Entonces, procedamos. Tienen ustedes 20 minutos para hacer su planteamiento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Escuela de Biología y a la Fundación Neotrópica. Esperamos que en el marco en que se da este conversatorio, los trabajos de economía ecológica hayan sido provechosos para los compañeros que entiendo que están aquí, que nos visitan de otros países, y para los compañeros costarricenses, que veo muchas caras conocidas aquí. Es propicia la oportunidad para compartir un poquito del contenido de lo que llamamos el Pacto Ambiental. El Pacto Ambiental es el nombre común que le damos a este documento, que en realidad aquí estamos 5 personas físicamente visibles, pero en realidad somos más, somos 70 personas, organizaciones ambientalistas que han estado participando desde el mes de octubre en la construcción y en la identificación de cuáles son esas acciones prioritarias que tenemos que hacer en materia ambiental para poder avanzar en este país.
Los que trabajamos en el tema ambiental muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si sabemos qué es lo que hay que hacer, no lo hacemos? ¿Por qué es que si tenemos los diagnósticos, si hemos logrado hacer las investigaciones, si tenemos la identificación de las prioridades, no avanzamos? Entonces, el Pacto Ambiental, que ha reunido a tantos compañeros y organizaciones ambientalistas, se dio a la tarea de tratar de buscar respuestas a esas preguntas. Y se identificaron varios principios generales. El más importante quizás es que se plantea una conservación, pero es una conservación con gente, es una conservación basada en el respeto de los derechos humanos, para garantizar el acceso a los recursos naturales de todos las y los costarricenses, de manera que podamos beneficiar nuestra calidad de vida. Ese es el tamiz a través del cual se han ido identificando cada una de las acciones. Y las metas que se establecen, y perdonen que es que queda aquí un poquito como incómoda con esto en el regazo. En primer lugar, identificar los retos institucionales, esa maraña de instituciones que tenemos. Cada una ley nos crea una comisión, nos da una nueva potestad sin prever los recursos financieros detrás que van a hacer posible cumplir ese mandato, esa competencia. En segundo lugar, entender que tenemos una vasta legislación en donde si aplicáramos lo que está ahí escrito desde la Ley Orgánica del Ambiente de 1994, si realmente lo lleváramos a la práctica, podríamos avanzar muchísimo. En tercer lugar, reconocer los derechos a la participación ciudadana, y en eso sí me alegra que esta propuesta viene del partido Acción Ciudadana, que reconoce que no es el Estado el único artífice del desarrollo y de la conservación en este país, sino que entiende que solo a través del trabajo de ustedes, de personas como yo, de las instituciones, de todos los sectores privados, públicos, organizaciones de la sociedad civil, podemos avanzar tratando de identificar esos consensos. Entonces, el Pacto Ambiental parte de dos párrafos muy hermosos que dicen: el desarrollo nacional, presente y futuro se debe fundamentar en la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, respetando el ejercicio y goce de los derechos humanos. El desarrollo sostenible tiene una visión de bienestar y de seguridad integral para las presentes y futuras generaciones, garantizando la equidad y respetando la diversidad, desarrollada con responsabilidad ciudadana, participativa, estimulando modelos de gobernanza local que apoyan al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Este proceso identificó las acciones en tema de aguas, en temas de conservación, en temas de ordenamiento territorial, energía, infraestructura. Y mejor le voy a dar la palabra a don Henry Mora para que nos dé la introducción a los temas que nos enviaron los organizadores para este conversatorio. Gracias, Patricia. Buenas noches. Y bueno, doblemente gracias porque estar en este auditorio ya a esas alturas de la noche es doblemente meritorio. Aclarar que ni Patricia ni yo hablamos simplemente a título personal, sino que realmente presentamos las propuestas que han sido discutidas, dialogadas, consensuadas al interior del Partido Acción Ciudadana y con los sectores sociales, ambientales, con los cuales se ha discutido. De manera que este primer punto que estamos planteando a partir de la guía de preguntas lo podemos resumir en 4 ejes fundamentales. Primero, una revisión crítica del concepto de desarrollo sostenible o desarrollo humano sostenible, dado que el concepto mismo de sostenibilidad francamente se ha banalizado y se ha incluso pervertido cuando se lo considera como crecimiento sostenible,
lo que francamente es un contrasentido desde nuestra perspectiva. En segundo lugar, la reorganización de la gestión pública ambiental es un objetivo prioritario, dado que efectivamente lo que desde el Estado se puede hacer para regular o para incentivar o para limitar prácticas positivas o negativas con respecto a los impactos ambientales, necesariamente pasa por esa reorganización. Ya Patricia decía que tenemos una legislación muy amplia, pero el cumplimiento de esa legislación y el cumplimiento, además de las sentencias del Poder Judicial, también en materia ambiental, sí nos deja una deuda muy importante que tenemos que cubrir. En tercer lugar, y esto desde luego lo podemos ir ampliando luego, tenemos toda la problemática relacionada con la conservación, la protección y el cuidado. Vamos a introducir esta palabra cuidado, que no solamente se tiene que entender a partir de lo que habitualmente se entiende como cuidado de niños o de personas, sino que, digamos, siguiendo a Leonardo Boff, rescatamos la palabra cuidado también para lo que podemos entender como trabajo que no se limita simplemente a lo que habitualmente entendemos por tal, sino también al trabajo de cuidado, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza. De manera que el concepto de productividad y de lo productivo cambia ostensiblemente aquí, dado que lo productivo tiene que ver con la posibilidad de la creación y de la libertad humana, y no el concepto de de productividad, que habitualmente tiene que ver con la producción de bienes, de servicios, de mercancías, de valor, de dinero, de capital, etcétera. Pero aún así es importante también considerar las estructuras de incentivos que permitan que ciertos comportamientos se generalicen, que sean favorables para la relación armoniosa con la naturaleza, y que otros comportamientos más bien se inhiben. Y desde luego la estructura de incentivos es un aspecto que también queremos considerar dentro de esta visión que hemos venido consensuando dentro del partido y en vínculo, en diálogo con sectores sociales. Por tanto, esto no significa que hagamos una satanización de las relaciones mercantiles. No somos de la creencia de que incluso desde la perspectiva ambiental haya que minimizar las relaciones mercantiles o al mercado, pero desde luego esta sí tiene que estar supeditada a las prioridades humanas y por tanto también al papel que la naturaleza cumple indefectiblemente en cuanto a la reproducción de la vida. Y con eso, digamos, terminamos esta parte introductoria que tiene que ver con la primera pregunta que aparece en el documento, aunque hemos tocado también algunos otros aspectos relacionados. Patricia, ¿o sigo yo con el tema? Sí, bueno, se nos hace una pregunta muy concreta en relación con la problemática del empleo y la sostenibilidad ambiental. Nosotros vemos el empleo, o mejor dicho, el trabajo, desde una perspectiva humanista, no simplemente como una instrumentalización del ser humano para obtener un ingreso que le permita sobrevivir, sino que realmente el trabajo es parte de la expresión humana que más que simplemente un ingreso, debería proporcionarle un factor de desarrollo y de libertad, de productividad si se quiere también, pero en el sentido que antes se expresaba. De manera que cualquier discusión también sobre la problemática ecológica, y casi que cualquiera, debería de estar vinculada al tema del empleo, porque hoy por hoy es la forma en que nos ganamos la vida la gran mayoría de los habitantes de este planeta, o al menos los que tenemos el privilegio de tener un empleo o un trabajo remunerado. Los empleos ecológicos nos parece efectivamente una frase, una sentencia que tenemos que incorporar sistemáticamente dentro de nuestro vocabulario. Me tomo la libertad de tomar el concepto empleos ecológicos, tal como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo, cuando dice que empleos ecológicos son aquellos que disminuyen
el consumo de energía y materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizan los residuos y la contaminación y protegen y regeneran los ecosistemas. De manera que desde esta perspectiva podemos ciertamente pensar que los empleos ecológicos están particularmente vinculados a ciertas áreas de actividad económica o de inversión que nos va a interesar desde un gobierno PAC impulsar. En primer lugar, desde luego, energías renovables. En segundo lugar, transporte sostenible. Y no únicamente el acto mismo de transporte, sino los servicios, las actividades industriales, las actividades de infraestructura que están relacionados con el transporte en sí mismo. La vivienda, los empleos en la construcción de vivienda también tienen que enfocarse desde esta perspectiva de empleos ecológicos, no solamente para mejorar el aislamiento de las viviendas a fin de optimizar la utilización de la luz, por ejemplo, o para aislar el frío en los casos que corresponda, sino también, desde luego, lo que más se utiliza en estos términos, que es la optimización de la eficiencia energética, que las viviendas y en general la infraestructura para el trabajo, para la oficina o para la vida son imprescindibles. Y desde luego, entre otros, la gestión de residuos, que igualmente quizás es el aspecto que más se presta para entender cómo se pueden generar empleos ecológicos. Cuando hablamos de gestión de residuos y particularmente de temas como reciclaje, evidentemente podemos pensar en 3, 4 o 5 áreas en las que los empleos ecológicos son incluso potencialmente más productivos que los empleos no ecológicos. Y este es efectivamente un tema que tenemos que incorporar sistemáticamente, más allá de los que son habituales en estas discusiones, como por ejemplo los impuestos verdes y cosas por el estilo, que son parte más bien del discurso de la economía verde o del capitalismo ecológico, que, repito, no satanizamos, pero en realidad sí reconocemos las serias limitaciones que esos enfoques tienen para un enfoque de reproducción de la vida, que es el que nos corresponde y nos merece impulsar desde Acción Ciudadana. Bueno, y pasamos a dos temas fundamentales, cambio climático y biodiversidad, y están juntos porque son retos globales. Desde la conferencia de Río en 1992, ya el planeta se enfrentaba a definir cómo iba a atender estos retos que nos afectan a todos los países y a todas las comunidades. Lamentablemente, la celeridad con que está sacando la Asamblea Legislativa los proyectos en la última semana nos ha llevado a la aprobación de un proyecto de ley de cambio climático, en donde en lugar de atender un poquito de forma más integral este tema, lo que hace es aprobar un proyecto en donde lo que se crea es la Comisión de Cambio Climático. Y con la creación de Conclima, formada por distintos ministerios, se propone la idea de enfrentar este reto, que en realidad, si el país quiere celebrar el segundo centenario de su democracia con una economía carbono neutral, tiene que tomar decisiones muy inmediatas y bastante urgentes en materia de transporte, principalmente para el establecimiento de los sistemas intermodales, o en materia de energía para atender el tema de hidrocarburos, que es lo que está elevando nuestra factura energética. Entonces, desde el Grupo de Trabajo de Cambio Climático, lo que se está planteando es la identificación de dónde y cómo sería la mejor manera de atender este tema de una manera transversal, porque el problema de los temas transversales son tan transversales que no son como invisibles. Este tema transversal debería ser como el Espíritu Santo, estar en todas partes, porque todos los planes institucionales deberían reflejar acciones de mitigación o de adaptación de cambio climático.
Entonces, las acciones que se proponen en este campo van en las dos líneas: una agenda de implementación, una agenda de mitigación, la identificación de la mejor forma institucional de lograr la articulación de sectores como energía, transporte, infraestructura, con los temas de conservación y poder atender este reto de manera inmediata. Biodiversidad exactamente igual. Creemos, y lo dice el Estado de la Nación, que somos un país verde porque tenemos, según decimos, 25% de nuestro territorio en áreas silvestres protegidas, cuando la realidad es que eso que uno podría llamar las joyas de la abuela, las estamos perdiendo, porque la crisis que hay en parques nacionales, la crisis que se vive en estas áreas silvestres protegidas que están expuestas a todo tipo de amenazas, incluyendo el cambio climático y avanzando hacia acciones antropocéntricas o actividades que impactan directamente la integridad de estos ecosistemas, necesitan una atención urgente del SINAC. Hay sectores que consideran que el SINAC debería transformarse. Lo que es cierto es que el sistema de áreas de conservación y su competencia en el resguardo de la conservación de la biodiversidad debe ser fortalecido y debe ser mejorado inmediatamente. En ese tema es importante el enunciado que se hace de que el país avance en el reconocimiento de estas formas de gobernanza que nos asegura la participación de distintos sectores sociales como pueblos indígenas, pescadores, comunidades locales, que se incorporen en la gestión, en recibir los beneficios que generan estas iniciativas de conservación, y que además aceleremos instrumentos que ya existen como la concesión de servicios no esenciales en áreas silvestres protegidas para que más grupos comunales, con el fortalecimiento y acompañamiento de las instituciones correspondientes del Estado, puedan brindar apoyo en los servicios que se deben otorgar en estas áreas que deben cumplir con sus funciones, principalmente conservación, pero también para el disfrute espiritual y escénico de los costarricenses. En recursos marinos, nuestra historia es muy reciente. Tenemos 50 veces más el territorio marino que el territorio continental. Apenas estamos volteando los ojos a un ecosistema que sí ha sido utilizado por un sector pesquero, que ha sido utilizado desde una perspectiva de pesca. Ahora tenemos que verlo desde una perspectiva más integral para aprender esa identidad cultural que existe en esas comunidades costeras y cómo manejar adecuadamente estos ecosistemas. Tenemos varias experiencias en el país, desde las áreas protegidas marinas que están establecidas en la Ley de Biodiversidad hasta las áreas marinas de pesca responsable que establece el INCOPESCA, que pueden coexistir en una complementariedad de esfuerzos para lograr la conservación marina, brindando siempre una oferta de trabajo y de bienestar a estas comunidades costeras que viven de estos recursos. Vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que hemos recibido por parte de ustedes. Comenzamos con Grace. Del doctor Marino Marosi. ¿Qué van a hacer con la modernización de Recope? En Playa Potrero, ¿a quién debe pertenecer el acueducto? ¿Y cuál es su posición ante las leyes de agua? Ante la ley de agua, perdón. Bueno, el tema de los acueductos comunales o municipales es de especial preocupación, del cual lo ocurrido en Playa Potrero no solamente denota la arbitrariedad de un gobierno, también denota la desidia de un Estado en relación con el tema de la sostenibilidad de estos acueductos. Porque es muy fácil para acueductos llegar, perforar un pozo, transferir el predio en que ese pozo se perfora a una asada, nombrar una junta directiva
y que por lo general comienza con mucho entusiasmo a trabajar en torno a lo que esa comunidad no tenía anteriormente, que era agua potable. Sin embargo, los ciclos de vida de las asadas denotan que efectivamente hay una desidia estatal que hace que a los pocos años, 3, 4, máximo 5, el entusiasmo y la eficacia con la cual las asadas trabajan decae casi invariablemente, porque hay un abandono por parte de acueductos o en general del Estado con algo que es fundamental y a lo cual queremos poner atención: la sostenibilidad de las asadas, que no es solamente lograr que inicien operaciones, sino que sean sostenibles. Y el caso de Potrero, de Playa Potrero, denota la excusa de, como decía, de un Estado que arbitrariamente interviene, y no tenemos por qué dejar de desconocer esto, ante la inoperancia y la falta de sostenibilidad de una asada que ha sido dejado a las manos de Dios. Bueno, ojalá, ha sido dejada a la deriva. De manera que de lo que se trata aquí no es solamente de criticar, como tenemos que criticar lo que ocurrió en Playa Potrero, sino también reconocer que hay un problema mayor con la sostenibilidad organizativa, financiera de las propias asadas. De manera que ese es un término que tenemos que colocar en la discusión, más allá de la crítica válida que hay que hacer a este caso en particular. Sobre Recope, hemos sostenido en varios documentos internos que era inaceptable la negociación con la empresa china por el sobreprecio particularmente que se estaba imponiendo y por la falta de estudios ambientales, las dos cosas. Bien sabemos todos que el estadio no era de gratis, ¿verdad? Y efectivamente, tanto en Ruta 32 como en el caso de la refinería, no solamente estamos haciendo una observación crítica sobre el sobreprecio, sino también sobre la falta o la poca seriedad, cuando los hay, de los estudios ambientales. Ley de Aguas, Patria. Definitivamente el tema de aguas es un tema que requiere una atención urgente. O sea, tenemos una ley de 1942. Este proyecto de ley ha sido de iniciativa ciudadana principalmente, y no puede uno entender cómo un proceso que ha sido gestado a partir de organizaciones de la sociedad civil pueda ser reemplazado con un proyecto de ley sustitutivo que el Poder Ejecutivo impone. Esto a todas luces va en contra de la iniciativa popular, va en contra de la reforma del artículo 9 de la Constitución Política, cuando dijimos que el Estado debía ser participativo. La reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua es importante no porque la jurisprudencia constitucional o las declaraciones internacionales hayan dicho lo contrario. Es importante para garantizar que los tratados internacionales posteriores, que las leyes que se hagan en este país respeten ese mandato en cuanto al acceso y a la calidad del agua que los y las costarricenses debemos tener. Y hablando de asadas, precisamente la ley de fortalecimiento de asadas, en donde se solicita el apoyo administrativo y el apoyo técnico a estos cuerpos también de participación ciudadana, motivada por las mismas asadas que identificaron sus necesidades y a dónde debía atender el Estado, debe ser aceptado como un proyecto de iniciativa ciudadana y no merece, no debe ser irrespetado al establecer otro proyecto sustitutivo por parte del Poder Ejecutivo que cambia la intención, la naturaleza y el sentido de la gestión de los acueductos comunales del agua. Muchas gracias. Con respecto a parques y geotermia, Rolando Portilla pregunta: el PAC hasta ahora ha evadido el tema, pero en concreto,
¿Cuál es su visión sobre lo que deben ser los parques nacionales? ¿Están de acuerdo en abrir los parques al desarrollo de proyectos geotérmicos? El tema de áreas protegidas, como decía, es un tema que ha sido altamente discutido. Existe un principio de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas. Se debe garantizar estas áreas silvestres protegidas porque son nuestro capital natural. Es lo que tenemos como la plataforma para el desarrollo de las generaciones futuras. Por eso es que los proyectos de energía geotérmica en parques nacionales no deberían ser aceptados. Podríamos aceptar proyectos de energía geotérmica en áreas aledañas, pero aceptar la energía geotérmica en parques nacionales iría en contra del principio de regresión ambiental, abriendo un espacio natural que ya ha sido protegido a una actividad productiva. Sin embargo, el otro principio que ha alimentado las discusiones es el pensar en el manejo de estos bienes públicos, porque son bienes de todos los costarricenses, y el análisis que se debe hacer es para qué queremos esos bienes públicos y a quiénes van a beneficiar eventualmente los proyectos de infraestructura o iniciativas que se promuevan en ellos. Háblese zona marítimo terrestre, el mar, las áreas silvestres protegidas, el agua. Realmente debemos hacer un análisis de cómo manejar esos bienes públicos para que finalmente logren garantizar la calidad de vida de la sociedad en general y no obedecer a intereses sectoriales o privados que puedan hacer un aprovechamiento de ese recurso, en donde normalmente lo que podemos ver es una privatización de las ganancias y una socialización de las pérdidas. Solo agrego que la segregación de parques nacionales, y particularmente el de Rincón de la Vieja, tal como se ha propuesto en este gobierno, nos parece una tesis absurda que choca desde luego con los principios básicos, no solamente de la ecología, sino también de la economía ecológica, y rechazamos la propuesta de segregación que se ha planteado por parte del ministro René Castro en esta administración. Gracias. Nos plantean la siguiente pregunta. Hoy Luis Guillermo Solís dijo estar a favor de APM Terminals, al igual que lo está el PLN, pese a los serios cuestionamientos por los graves daños ambientales que va a tener. ¿Cómo se compatibiliza esa posición con el pacto ambiental? ¿Qué pasó con el principio preventivo? Bueno, la posición de don Luis Guillermo no es exactamente esa. Realmente nosotros queremos hacer valer el artículo 46 constitucional que prohíbe los monopolios privados, y desde luego estaríamos en contra de que ATM Terminal sea un monopolio privado en el puerto de Limón. Por eso nuestra posición inicial, y sobre todo teniendo en cuenta lo cuantioso que podría ser la compensación que Costa Rica tendría que realizar en caso de una ruptura de contrato, estamos comprometiéndonos a fortalecer el puerto de Moín que administra Jagdeva. Estamos en negociaciones también, en diálogo más bien es la palabra, con Sintrajaf, para discutir con ellos cuáles podrían ser los términos en los cuales podría haber una relación de complementariedad y o de competencia entre ambos puertos o ambas terminales, siempre y cuando, desde luego, también los estudios ambientales que ATM Terminal presente sean lo suficientemente riguroso como para garantizar que la construcción de ese puerto no obligue a un rompimiento del contrato. De lo contrario, no estaríamos en disposición de apoyar la construcción de ese megapuerto en el lugar en que se ha propuesto, particularmente si hay
una destrucción de humedales, tal como algunos ambientalistas han propuesto para el caso particular de la zona que se ha elegido. Muchas gracias. Del señor Héctor Peralta. Hablan de carbono neutralidad. ¿Podrían mencionar con detalle cómo vamos a llegar a ser carbono neutral si las certificaciones nacionales e internacionales pueden valer hasta $8,000 para empresas medianas? Efectivamente, la idea de la carbono neutralidad es un fenómeno que hay que verlo desde muy distintas perspectivas. El tema de las certificaciones como instrumentos voluntarios le dan una ventaja al empresario, a la compañía que se certifique. Sin embargo, si el país promueve una iniciativa que avance hacia la certificación de carbono neutral, es importante también que apoye que las pequeñas y medianas empresas logren esa certificación, porque si no lo que estamos haciendo es una exclusión a la inversa. Es como el club de los privilegiados, que podemos tener acceso a las certificaciones y que podemos pagar efectivamente una empresa extranjera que nos venga a certificar, que son las que están calificadas. Esa no era la idea. La idea era el proporcionar una plataforma nacional que, cumpliendo el objetivo de la carbono neutralidad, las empresas y el sector productivo se fijara esa meta y poco a poco avanzar hacia ella. No hay mejor conocedor de la realidad de su sistema productivo que la empresa misma. No hay mejor iniciativa que la de brindarle las oportunidades al sector privado para que fije sus metas ambientales siempre por encima de la legislación ambiental, respetando la legislación ambiental, pero que si quiere vaya más allá y establezca límites que sobrepasan esos estándares y establezca las metas de cómo avanzar ahí lentamente. Pero para eso necesitamos una banca de desarrollo que apoye ese tipo de cosas, que apoye la certificación de las pequeñas empresas y de las medianas empresas para que las que quieran competir en el mercado internacional lo puedan hacer. Las que necesiten cumplir los estándares de calidad o los estándares de salud lo puedan cumplir, y para que aquellas empresas que se dediquen al mercado interno, que también se vale, y se reactive el mercado interno, lo puedan hacer de una mejor manera. Bueno, la pregunta era muy específica y yo creo que la respuesta está encaminada en ese sentido. Nada más deseo agregar que efectivamente las acciones micro al estilo de las que están comentando y que están implícitas en la pregunta son harto insuficientes. Realmente, si queremos aspirar 2021 o 2025, el año en que realistamente deberíamos de fijar, harto insuficientes realmente para aspirar a una meta de semejante magnitud, porque bien sabemos que son las macroactividades y particularmente la de combustión de combustibles fósiles la que tienen el peso fundamental si queremos realmente avanzar de manera seria hacia carbono neutralidad. Muchas gracias. Pregunta anónima. Dado el principio que fundamenta el Pacto Ambiental sobre Gobernanza con Participación Comunitaria, ¿qué mecanismos emplearía un gobierno del PAC para asegurar que las comunidades estén informadas? Bueno, esto es una prueba de resistencia, ¿verdad? Porque todavía tenemos este auditorio bastante activo y atento. Parece mentira que Costa Rica se ufana de su sistema democrático y uno de los derechos en donde presenta mayores rezagos es precisamente en los derechos a la información, los derechos a la participación. Entonces, en los modelos de gobernanza local, la participación de las comunidades locales requiere precisamente de ese acceso a la información. Es el primer paso para poder involucrarse en un proceso de toma de decisiones.
Pero también hay otro paso desde el sector público, y es el reconocer que estas comunidades locales, que estos pueblos indígenas, que estas comunidades de pescadores conocen el lugar en donde viven, conocen mejor que nadie sus ecosistemas y tienen un conocimiento local o tradicional tan valioso y complementario como el conocimiento científico. Entonces, este diálogo entre conocimientos, como le dicen en Colombia, que es una palabra muy bonita, este diálogo de conocimientos nos puede ayudar a avanzar muchísimo más rápido en la conservación de la biodiversidad, porque en aquellos lugares en donde todavía tenemos faltantes de información biológica, que es en la mayoría de los campos, podemos subsanar o avanzar más rápidamente con este conocimiento tradicional y local de las poblaciones locales. Muchas gracias. Jane Keith Durán pregunta: el PLN propone una nueva ley de cambio climático para transferir un 1% del impuesto del combustible para la capacitación de comunidades más vulnerables, dando preferencia a pequeños agricultores, poblaciones costeras y cuencas más deforestadas. Luis Guillermo Solís pretende rebajar impuestos al combustible para tener energía eléctrica más barata. ¿No es mejor optar por los mecanismos propuestos por el PLN y energías renovables a seguir quemando combustible y dañar el medio ambiente? Bueno, la posibilidad, porque esto es algo que se ha estado discutiendo con el ICE y se ha estado discutiendo con las cooperativas eléctricas sin que haya hasta el momento ningún acuerdo, ninguno, pero sí se ha discutido la posibilidad de una reducción en el impuesto, particularmente al búnker y al diésel, que es el que se utiliza en horas pico para poner a funcionar las plantas térmicas. Eso con el objetivo de favorecer fundamentalmente la tarifa eléctrica y por tanto el costo de vida de los ciudadanos de escasos recursos. Hemos estimado que la reducción de ese impuesto representa menos de 1 por 1000 del déficit fiscal que actualmente tiene el gobierno, es decir, que no representa ningún impacto significativo sobre el déficit y podría eventualmente representar un alivio en el costo de la tarifa que tanto exigen empresarios como ciudadanos. Sin embargo, y desde luego aquí es un caso de economía ecológica aplicada, si se quiere, aquí efectivamente no podemos propiciar aquello de que a menor precio, mayor demanda, y por tanto no se trata de propiciar un mayor uso de energía térmica, reduciendo el impuesto que pesa sobre búnker y diésel y por tanto favorecer una mayor demanda de ese combustible. Por tanto, y eso es lo que hemos estado discutiendo con los funcionarios del ICE y de las cooperativas, es que habría que establecer, y es un diálogo que no hemos concluido, habría que establecer condiciones bajo las cuales esto no debe de propiciar un aumento de la demanda de combustibles fósiles, ni siquiera con el objetivo de abaratar la tarifa eléctrica que pagan residentes, industriales o comerciantes. De forma que es parte de las negociaciones que estamos teniendo con esos sectores. No hay todavía ningún acuerdo, son simplemente diálogos que estamos teniendo en este momento, que además están acompañados de otros elementos tanto o más importantes que la eventual reducción del impuesto al combustible, búnker y diésel para el ICE en particular. Bueno, la siguiente pregunta, y está también relacionada a la anterior, ¿cuáles podrían ser algunas de las medidas de adaptación al cambio climático en zonas costeras, pero también en general en otras zonas como las zonas rurales? ¿Verdad? Bueno, sabemos que las zonas costeras son las zonas más vulnerables al cambio climático. Se puede identificar más o menos cuáles son los puntos más vulnerables.
y hay sitios en donde no va a haber otra alternativa que el mover esas familias de una zona donde están ubicadas altamente vulnerables. Y eso es algo que habrá que hacer, pero lo más importante en este tipo de medidas no es tanto qué es lo que hay que hacer, sino cómo se va a hacer. Porque no es lo mismo que en una comunidad costera se llegue a decir, bueno, por cambio climático, de aquí para allá todas estas familias tienen que ver qué hacen, a entrar en un proceso de entender qué es el fenómeno, entender cuáles son los riesgos y llegar a tomar las mejores decisiones. Entonces, en realidad, lo que se plantea en este tipo de medidas es, pongamos más atención en el proceso, pongamos más atención en el derecho a la gente de saber qué es lo que está pasando y a formar parte de la toma de decisiones de esas medidas que se tienen que tomar para enfrentar el problema que tienen encima. Muchas gracias. Sergio Fernández, con respecto a aguas residuales, puntualmente, infraestructura para el tratamiento de aguas negras, ¿qué van a construir y cómo se va a pagar? ¿Tarifa o Estado? Bueno, cuando hablamos de infraestructura ecológica, que es un término que se utiliza poco en el país, uno tiende a pensar equivocadamente que infraestructura es carreteras, puertos, y en realidad el concepto de infraestructura ecológica es mucho más amplio que eso. Y desde luego que incluye la infraestructura de la energía, la infraestructura del transporte, del agua, la infraestructura de la construcción, la infraestructura agrícola, la infraestructura urbana. En el caso particular de la infraestructura del agua, esta es fundamental, porque de nuevo no solamente abarca los acueductos, los alcantarillados, también tenemos serios problemas en Costa Rica con el manejo, el curso y el tratamiento de las aguas pluviales y desde luego también de las aguas residuales, especialmente de las aguas negras. Creo que tenemos que comenzar con acciones ejemplarizantes que ni siquiera se están tomando. Realmente nos da vergüenza o nos debería de dar vergüenza a los heredianos, yo que vivo y trabajo en Heredia, que la municipalidad de Heredia no haya obligado a ese megamall que tenemos ahí, contiguo al Pirro y costado a una parte de la zona residencial conocida como Guararí, no haya obligado a ese megamall a construir una planta de tratamiento. Y efectivamente esas aguas han estado contaminando lo que anteriormente era un riachuelo y las personas que viven en el sector que se llama como las cuencas de Guararí tienen que soportar la inmundicia, los malos olores y las amenazas de contaminación y de enfermedad que ese desagüe de aguas negras genera en esa población. Entonces es muy distinto el tratamiento que hay que darle a ese mall, donde obviamente la obligación de la municipalidad debía ser obligar al tratamiento de esas aguas y donde evidentemente la tarifa seguramente se iba a diluir entre el costo que pagan los que alquilan los locales, los que compran locales, los clientes que van al mall. Es muy distinto a la planta de tratamiento de una urbanización, de una institución. Por tanto, la receta no es única. La receta no es simplemente tarifa, la receta no es simplemente Estado, la receta no es simplemente canon. En algún lugar será tarifa, en algún momento será canon y en otro momento será Estado, en otro momento será la empresa privada que tiene que asumir el costo de esas plantas de tratamiento, llámese una urbanización, llámese una industria, llámese un comercio. De manera que ahí habría que ver cada caso particular. Me parece que no hay una receta que aplicar, pero lo importante es que sí hay un criterio, y ese criterio es que el país tiene una deuda inmensa que debería de darnos vergüenza nacional con respecto al tratamiento de las aguas residuales y especialmente las aguas negras. Y hay que trabajar un menú de opciones para el financiamiento de esta deuda que tenemos en la parte ambiental y que nos
nos hace ver muy mal en comparaciones y en estudios internacionales, como hace poco se dio a conocer en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Muchas gracias. Pregunta anónima. Se han hecho críticas al acuerdo TPP, el Tratado Pan-Pacífico, que el gobierno del PLN ha impulsado, a cláusulas que ponen en peligro la estabilidad y conservación del medio ambiente costarricense. ¿Han podido identificarlas? ¿Cuál es la posición del PAC con respecto a este temor? Bueno, nuestra posición con respecto al acuerdo transpacífico es clara. Creemos que se trata evidentemente de una estrategia geoeconómica y geopolítica del gobierno de los Estados Unidos, que utiliza como pretexto para modernizar o para actualizar el TLCAN o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conscientes de que se trata de una estrategia geopolítica en la cual Costa Rica no tiene interés de participar y no comparte los criterios de hegemonía y de expansionismo que están detrás de esa estrategia. En un gobierno de Acción Ciudadana, Costa Rica no adscribiría, ni siquiera se asomaría como observador a las negociaciones del TPP. Sobre justicia ambiental, Umaña, ¿qué propuesta concreta tiene su partido para acabar con la injusticia ambiental que afecta a las poblaciones urbano-marginales? Efectivamente, hay zonas urbano-marginales en donde las municipalidades se niegan a dar los servicios más básicos como recolección de basura. En realidad, en justicia ambiental, en general, hay mucho que hacer. Creemos que es un momento para el país para reflexionar sobre la necesidad de una jurisdicción ambiental. No significa eso la reforma del Tribunal Ambiental Administrativo, porque tiene lógicas totalmente distintas. En un país como el nuestro, que tiene tantas instituciones y tantos jerarcas, el agotamiento de la vía administrativa en un solo lugar, que es el objetivo del Tribunal Ambiental Administrativo, sigue siendo válido. Pero sí es necesario una jurisdicción que no se confunda con la jurisdicción agraria, que tiene principios y objetivos distintos, para tratar de buscar los principios que inspiran el tema ambiental. Ahí tenemos una deuda en el sistema de cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional para dar seguimiento a que esas sentencias se cumplan y para dar seguimiento a otras sentencias de instancias como el contencioso administrativo eventualmente, que es el lugar en donde están yendo la mayoría de los casos en estos momentos en materia ambiental. Don Roberto Quiroz nos hace el siguiente comentario. En un viaje reciente al Caribe noté que abundan los afiches publicitarios de ambos partidos clavados en los árboles al lado de la Ruta 32. En el caso del PAC, ¿están conscientes de que esta práctica daña la salud de estos organismos y es ilegal? Y si es así, ¿por qué se ha permitido? Bueno, entré a Sarapiquí el sábado y el domingo en mis labores proselitistas de cara a la campaña, y por lo menos en la parte de la ruta que va a Puerto Viejo no vi, de hecho, ni una sola pancarta del Partido Acción Ciudadana ni del Partido Liberación Nacional, porque la mayoría de las que existían ya han sido quitadas porque fundamentalmente eran pancartas que aludían a las papeletas diputadiles de ambos y de los otros partidos que participaron en la primera ronda. Desde luego nos parece, y es algo que nosotros no propiciamos, ¿verdad?, andar pegando calcomanías en los signos públicos en las ciudades, ni andar clavando este tipo de rótulos en los árboles. De hecho, las únicas 2 vallas que pegamos en Sarapiquí, en lugares públicos, por error, fueron inmediatamente retiradas por el Tribunal Supremo de Elecciones y ni siquiera nos las devolvieron.
Pero el comentario me parece válido, es una práctica que nosotros no propiciamos, aunque a veces es difícil verificar o lograr que se cumpla al pie de la letra como quisiéramos. Gracias, y pues la más específica y más fácil para última, creo, con esta cerramos. La dejamos de última porque ustedes estaban en parte contestando parcialmente la pregunta ya. Uno, bueno, la plantea María Morera y Raquel Granados. ¿Cómo define el desarrollo sostenible? ¿Qué propuestas de desarrollo alternativas tienen para las comunidades en las que se han prohibido proyectos de desarrollo? Minería, proyectos hidroeléctricos y de generación de energía, geotermia. Propuestas específicas, por favor. Bueno, el tema del empleo ya lo anuncié en alguna parte de mi intervención inicial. Nosotros creemos en la economía ecosolidaria, o si se quiere, en la economía social, ecológica y solidaria. Y efectivamente vemos aquí una gran posibilidad, no ante solamente los efectos destructivos de la economía capitalista tradicional, sino incluso como una respuesta y una exigencia a la crisis y a la incapacidad del modelo actual de generar empleo en las zonas rurales, en las zonas urbanas marginales y en general. De manera que vamos al Congreso con un proyecto de ley de economía social y solidaria, de economía ecosolidaria, donde vemos ahí una posibilidad enorme de satisfacer la demanda de empleo que el modelo actual no logra hacer valer. Y esto es fundamentalmente válido para ese tercio de la población, de la fuerza de trabajo de este país, que es catalogada como subempleado, desalentado, informal, trabajador independiente o cuenta propista, muchos de los cuales son realmente excluidos del sistema de empleo, de las fuentes de trabajo y del mercado laboral. Y esa es una forma particular de hacerlo. Desde luego, esto hay que combinarlo con las opciones de empleo ecológico que antes yo mencionaba, ¿verdad? Y de los cuales di algunos ejemplos. Nos interesa, sin pretender que esta sea una panacea, pero nos interesa, por ejemplo, con las consideraciones ecológicas del caso, tanto de ecología política como de economía ecológica, nos interesa establecer una industria nacional de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, no solamente sólidos, pero obviamente en el caso de los residuos sólidos es donde hay mayores posibilidades de generar a través de empresas ecosolidarias empleo para estas poblaciones. Desde luego en las zonas rurales las propuestas que hemos hecho en nuestro plan de gobierno tienen que ver con el reconocimiento a la incapacidad de la agricultura tradicional de plantación para generar empleo y por tanto en la necesidad de esquemas de agroindustria autocentrados que permitan también llevar empleo y desde luego las transformaciones que hay que hacer en el modelo de desarrollo turístico de este país para que permitan corregir los serios problemas de empleo o de escaso empleo que el turismo, sobre todo de las mega cadenas hoteleras, genera en este país. De manera que para las zonas rurales, tanto el turismo comunitario, tanto el turismo rural, como las vinculaciones de encadenamientos que hay que tener con el turismo más tradicional, son otras formas de empleo que tenemos que ofrecer a las comunidades, particularmente rurales en este caso. Muchísimas gracias, Patricia y Henry, por su presentación y acompañarnos en esta importante actividad. Como bien lo dijo Henry, dobles gracias a todos y todas ustedes por permanecer tan tarde con nosotros y especial gracias al Audi de la Universidad de Costa Rica por grabar
toda esta actividad que, según me indican, en aproximadamente 24 horas será subido oportunamente a Internet. Quería apuntar algo que apuntó Patricia. Me parece que el hecho de que ustedes se hayan quedado hasta esta hora demuestra que este es un tema sumamente importante, más allá de la cobertura que le han dado los medios de información, y que esta es una oportunidad pues única, y que le agradecemos tanto a ustedes que estuvieron dispuestos, al Partido de Liberación Nacional que también lo estuvo, y a ustedes que son los que hacen la actividad.